Hola, hola a todos los niños y a los adultos que quizás están con los niños acompañándoles para escuchar esta clase. Esta clase contiene una de las promesas más bonitas y más importantes que el Señor Jesús nos haya dejado y se encuentra en el libro de Juan en el capítulo 11. Entonces, yo espero que todos los que están escuchando ahorita esta clase se encuentren muy bien. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por un día más de vida. Te pido, Señor, que las personas que estén escuchando esta clase se encuentren bien bajo tu protección y tu misericordia. Y si están pasando algún momento duro, Señor, acompáñales, dales fortaleza, dales paz, porque solo en ti podemos encontrar esto. Bendice este mensaje en el corazón de cada persona. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver de qué se trata esta promesa. Tiene que ver con la historia de tres hermanos y les voy a presentar quiénes eran ellos. Se trata de Marta, Lázaro y María. Ellos eran tres hermanos que se querían muchísimo. Eran muy bellas personas en el vecindario donde vivían y ellos amaban y conocían desde hacía muchos años al Señor Jesucristo y creían en Él como el Hijo de Dios. El Señor Jesús siempre los visitaba. Ellos vivían en una aldea que se llamaba Betania y ellos habían visto al Señor Jesucristo haciendo muchos milagros. Lázaro, Lázaro estaba siempre sentado cerca del Señor Jesucristo y era reconocido como un gran amigo de Jesús. Jesús lo amaba, a los tres los amaba, pero Lázaro era reconocido como el que amas, así se le llamaba. Marta y María, por su lado, eran dos personas muy bella gente. Marta, siempre en movimiento, siempre estaba haciendo oficio, siempre ocupada. Ella nunca paraba. Quizás era una mujer un poco brava, porque de hecho un día ella se quejó de su hermana María. María, en cambio, era una muchachita que le encantaba conversar y estar escuchando a Jesús a sus pies. Ella era una persona que adoraba al Señor Jesucristo de esa manera. Un día lo hizo de una manera muy especial. Ella compró un perfume carísimo con el que lavó los pies del Señor Jesús. ¿Cómo fue que lo hizo? Ella entró a una reunión donde estaba el Señor, se arrodilló, abrió el perfume, lavó los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Esa era la adoración que ella le estaba dando porque ella entendía que el Señor Jesucristo un día iba a morir por nosotros y por eso lo hizo de esa manera. Entonces, estos son los tres hermanos de la historia que yo quería presentarles. Y ahora vamos a la historia. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Un día Lázaro se enfermó y no mejoraba. Era una enfermedad que no era normal. Él enfermó, estaba con mucha fiebre, no tenía mejoría. ¿Qué problema? Ellas estaban sumamente preocupadas, pero sabían que si les mandaban un recado al Señor Jesucristo, Él vendría pronto a curarlo, porque ellas habían visto al Señor Jesucristo curando muchas personas. Entonces decidieron enviarle un recado. Pero ¿dónde estaba el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús estaba en otra aldea. ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando y enseñando su palabra. Entonces ellas enviaron a un vecino, a un amigo, con un recado cortito. No era una carta larga, no era un mensaje largo. Fíjense qué interesante. El recado nada más decía, Señor, el que amas está muy enfermo. Y ellas esperaban que con este recado el Señor Jesús viniera pronto. Pero no fue así. Ahora vean qué interesante el recado. El que amas está enfermo. ¿Y por qué el que amas? Es que hay muchas maneras en que se puede identificar a las personas. En este caso, a Lázaro se le llamaba ante Jesús el que amas. Y es que podemos conocer a la gente de diferente manera. El que juega fútbol, el que dibuja muy bien, el que es obediente. Así. Y en este caso, Lázaro era conocido
para Jesús, el que amas está muy enfermo. Jesús, apúrate, está muy grave, tienes que venir pronto. Pero ¿qué hizo? Él no corrió, más bien se quedó. Eso nos enseña que tenemos que ser pacientes. La paciencia debe ser una característica de nuestra vida cristiana. Salmos 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vean qué bonito el cuadro. El Señor se inclina para escuchar lo que está pasando, para saber lo que nos está ocurriendo y Él oye nuestro clamor. Bueno, después de varios días, Jesús se pone en marcha, pero él fue caminando a paso normal, él no fue corriendo, no fue a alta velocidad como una ambulancia, no, él fue tranquilo. Y mientras él caminaba, él iba diciéndole a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, yo voy para despertarlo. ¿Cómo despertarlo? Resulta que Lázaro estaba tan enfermo que se murió. ¿Y cómo que iba a despertarlo? Sabemos que Lázaro estaba bien muerto. ¿Qué cosa? Y es que el Señor quería mostrar más de su poder. Y Lázaro era tan bella gente que siempre en todas partes es llamado amigo. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Voy para despertarlo. Cuando él llegó, se encontró con una situación muy triste, muchas personas llorando, lamentando. Lázaro ya estaba enterrado y Marta y María corrieron donde Jesús a decirle, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿Qué significa eso? Ellas sabían que si el Señor estaba ahí, quizás su hermano no habría muerto. Pero lo que no sabían es que el Señor podía levantarlo de los muertos. ¿Será que Dios nos falla? No, nunca nos falla. Siempre es oportuno. Recordemos el pasaje. Dios se inclina a nosotros y escucha nuestro clamor. Él conoce nuestras necesidades. Entonces Jesús pregunta, ¿dónde le pusieron? Él se conmovió muchísimo al ver tantas personas llorando y preguntó, ¿y a dónde está? ¿A dónde lo enterraron? Cuando lo llevaron a la tumba y él vio, él pidió que quitaran la tapa de la tumba, una piedra grande. Y dice la Biblia que él se conmovió en gran manera y que lloró. Entonces las personas comentaban, oh, y vean cómo llora. De verdad que Jesús amaba mucho a este Lázaro. Luego de que él lloró y estaba tan conmovido, él alzó sus ojos al cielo y dice la Biblia que hizo una oración y con sus ojos al cielo él dijo, Padre, yo te doy gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Gracias, Señor. Y esto lo estoy haciendo para que las personas que están aquí a mi alrededor crean que yo soy el Hijo de Dios. Mirando adentro hacia la tumba, viene lo mejor. Dice la Biblia que Jesús con una voz fuerte de mando, y era la voz del Señor Jesús, es solo la voz del Señor Jesús. Él dijo, Lázaro, ven fuera, pero con una voz particular. Solo es la voz del Señor Jesús. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor Jesús cuando regrese va a levantar a todos los creyentes que murieron creyendo en Él, pero lo va a hacer con voz de mando, con la voz de arcángel, como de sonido de trompeta. Eso es una voz fuerte. Lázaro, ven fuera, Lázaro. Es solo la voz del Señor Jesús, no es la voz de Moisés, no va a servir, no es la voz de Abraham, no va a servir, solo la de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él dijo así, llamó a Lázaro con voz de mando. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se levantó Lázaro.
Y la gente asustada, sorprendida, pero se imaginan cómo estaban María y Marta al ver que su hermano que había muerto hace 4 días estaba saliendo de la tumba. Lázaro salió atado porque así enterraban a las personas, envueltas en mantos, y salió. Y mientras tanto Jesús dijo, desátenle, desátenle, libérenlo de esas ataduras, de esas vendas. La promesa más hermosa es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermoso. Aunque esté muerto, vivirá. Un día Jesús nos va a levantar. ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y es que un día el Señor Jesucristo vendrá como rey. Él vendrá como rey. Él se fue al cielo, pero Él volverá como rey entre las nubes. Y cuando esto ocurra, todos los muertos creyentes se levantarán al escuchar su voz. ¿Y qué es la muerte entonces? ¿De dónde vino? La muerte no vino del Señor nuestro Dios. Un día dejará de existir para la gloria del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Él regrese como rey, dejará de existir. No habrá más muerte, nunca más. Y en la Biblia se habla de la muerte como el último de los enemigos del Señor. Y dice en 1 Corintios 15:26, el último de los enemigos que será destruido es la muerte. Gloria a Dios. El último de los enemigos que será destruido es la muerte. Y entonces seremos así felices como en aquel momento en la historia de estos tres hermanos, Lázaro, María y Marta, aprendieron mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las promesas más hermosas de la Biblia. Y la vamos a repetir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y que esto quede en el corazón de cada uno de los que escucharon esta palabra.